Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de imperativos de la vida cristiana, en la cual estaremos ubicados en la carta del apóstol Pablo dirigida a los colosenses, el capítulo 3, versículos 1 al 17. Y podemos señalar que al aspecto central indica que nadie puede buscar lo de arriba si no retira su vista de lo de abajo. Es por eso que el texto que indica sobre esto lo señala el apóstol Pablo en su carta cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es por eso que vamos a enfocarnos en tres aspectos importantes dentro de este análisis inductivo, y es conocer que la vida cristiana tiene imperativos definidos y comprender que la vida cristiana implica morir a lo terrenal deseando lo celestial, y cómo enseñar que la vida espiritual se expresa mostrando el carácter de Cristo. Teniendo estos aspectos claros, podemos entonces entrar a la lectura para luego sumergirnos en el análisis. Y es por eso que iniciamos la lectura del capítulo 3 de la siguiente forma. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo y cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de agradable, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos entender que la persona que confiesa que ha resucitado con Cristo tiene la obligación de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de el Padre. Es por eso que a través de la lectura hay tres áreas importantes en las cuales vamos a estar discutiendo. Vamos a ver la causa de la resurrección de Cristo, vamos a ver la eliminación de lo que es lo malo y la búsqueda de lo que es bueno. La carta a los colosenses se debió a lo que nosotros entendemos a ciertas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia de Colosas, enseñanzas que adelante fueron conocidas como gnosticismo, entiéndase conocimiento, y esta falsa enseñanza le asignaba a Cristo un lugar de carácter inferior y subordinado a la deidad, restándole valor a la obra redentora de Cristo. Y para contrarrestar todos estos errores, vemos que el apóstol Pablo propone el conocimiento completo. Es por eso que en Colosenses, desde el capítulo 1, versículos 9, 10 y capítulo 3, versículo 10, entonces habla de un conocimiento completo en referencia a la plenitud.
en Dios en Cristo Jesús. Es decir, aquellos que creían que la salvación era solamente para un grupo selecto de personas que había logrado un conocimiento avanzado en asuntos espirituales. Vemos entonces que Pablo les habla de un verdadero conocimiento que en este caso es superior al de los gnósticos, y este conocimiento es el de Dios en la persona de Cristo. Vemos como Pablo no le tenía temor a la sabiduría o al conocimiento, y vemos que hace referencia a ambos de manera frecuente, pero sí insiste en que la sabiduría sea según revelación divina. Entre los falsos maestros podemos notar que se usaba la palabra plenitud, y esta palabra, que viene del término en griego, significa pleroma, para señalar lo que se llama toda esa jerarquía de seres que había entre Dios y el hombre. Pablo entonces refuta su error diciéndoles que en Cristo habita toda la plenitud. Y es por eso toda la plenitud de la deidad. Es por eso que el Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido al cielo es el único mediador entre Dios y los hombres. En este pasaje de nuestro análisis vamos a encontrar esta serie de imperativos que nos pueden entonces separar de la vida cristiana. Por lo tanto, podemos ver que en el capítulo 3 inicia dando una serie de aspectos importantes, estableciendo la realidad de una resurrección espiritual que el cristiano ha tenido juntamente con Cristo. Pero antes que el apóstol hable de la resurrección, habla de la muerte. Es por eso que podemos observar que si usted hace lectura del capítulo 2 de Colosenses, específicamente en el versículo 20, indica: pues si habéis muerto con Cristo, entonces se da cuenta que Pablo combina estas dos experiencias de la vida cristiana, entiéndase muerte y resurrección. Entonces va a ver que esto significa que la nueva vida en Cristo únicamente puede tomar lugar cuando la persona muere al yo, al mundo y al pecado. Entonces sigue otra verdad espiritual: únicamente se puede buscar las cosas de arriba cuando la persona ha resucitado en Cristo. Por esto se puede afirmar que el apóstol Pablo indica que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque no tiene la capacidad de discernirlas espiritualmente, porque carece del entendimiento espiritual. Es por eso que no puede ver las cosas de arriba, porque necesita la revelación de parte de Dios. No la percibe, no entiende las cosas, pero hace énfasis de que el espiritual es aquel que ha recibido la revelación del Hijo de Dios y puede entonces entenderla, las juzga y las puede apreciar. Además, se debe establecer que esto es una verdad, porque se entra en un conocimiento pleno de lo que estaba escondido y ahora es revelado. Es por eso que el apóstol establece un imperativo: que la persona que ha resucitado con Cristo tiene ahora la obligación de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, para conocer lo que Dios tiene revelado. Entonces esto indica que resucitar en Cristo es solo el principio de la vida cristiana. Nunca debe tomarse como el todo de la misma. El que resucita en Cristo perece espiritualmente si no busca las cosas de arriba. Ahora, usted puede notar que en el versículo 1 al 4, Pablo menciona al menos en 4 ocasiones que en todas ellas coloca una experiencia para el cristiano. Fíjese: número 1, el cristiano resucita en Cristo. 2, debe buscar las cosas donde está Cristo. 3, el cristiano está escondido en Cristo. Y 4, el cristiano será manifestado en la gloria cuando Cristo se manifieste.
Entonces, de esta manera, no hay ninguna experiencia de la vida cristiana que no pueda tomar lugar separados de Cristo. Y si tenemos esto claro, podemos entonces entrar a los versículos 3 y 4. Y es sorprendente lo mucho que el apóstol Pablo habla de la muerte que la persona experimenta cuando se convierte, porque la conversión es un cambio de conciencia. Para el apóstol la conversión es no que otra cosa que la muerte al yo, la carne al mundo. Es por eso que morir es una referencia a, a la vida cristiana para entonces comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. Entonces significa dejar de asistir a la vida pecaminosa, perder el interés y desligarse de todo aquello que lo desconecta de Dios. Ahora, pregunta, ¿en referencia a qué cosas muere el que se convierte? Donde la muerte espiritual es ilustrada por medio de la circuncisión, la muerte es con respecto al cuerpo pecaminoso, el cuerpo carnal, y entiéndase carnal a todo lo que le aleja de Dios. Es por eso que la muerte se presenta en referencia a lo que se distingue mucho en la Escritura en el Nuevo Testamento, al viejo hombre. Es por eso que surge otra pregunta: ¿cómo se establece esta muerte contundente? Y podemos entender que es al aceptar a Cristo. Esta muerte no es un proceso, es un suceso. El tiempo del verbo habéis muerto significa un suceso del pasado. Sin embargo, cuando Pablo dice y vuestra vida está escondida en Cristo, no se usa en ese tiempo, sino en el perfecto, que implica los resultados, implica los efectos, y son efectos de carácter permanente de algo que ha tomado lugar. Es por eso que en esta frase, vuestra vida está escondida en Cristo, podemos ver, número 1, seguridad. Cristo ya lo declaró. Por eso es que cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También, como segundo aspecto, la vida cristiana tiene realidades invisibles, pero que son reales. Y es un tremendo error pensar que todas las realidades de la vida cristiana se tienen que sentir para poderlas aceptar. También tenemos que hacer morir lo malo. Esto indica que es un imperativo compuesto de una sola palabra y se encuentra al principio de la oración a fin de darle énfasis. Y este imperativo es muy importante porque está en la cabeza de la lista de las cosas que no se pueden tolerar en la vida cristiana. Si usted analiza los versículos 5 y 7 y si ya ha evaluado lo que se ha dicho en los versículos 1 y 4, los imperativos tienen que ver con las cosas que hay que buscar. Entonces los versículos 5 al 9, los imperativos tienen que ver con las cosas que hay que eliminar. De manera que la vida cristiana es un proceso constante de suma y de resta. Se tiene que ir sumando constantemente las cosas buenas y se tienen que ir restando las cosas malas. Por lo tanto, cuando se habla aquí del verbo matar en el versículo 5, parece también en lo que se señala en Romanos 4:19, lo que también se señala en Hebreos 11:12, donde se habla del cuerpo de Abraham, que físicamente su edad no podía procrear, que físicamente su edad no podía en sí crear hijos, así como era imposible que Abraham a su edad engendrara hijos. De la misma manera el cuerpo del cristiano debe estar muerto a los apetitos carnales, no debe engendrar nada que sea pecaminoso. Es por eso que el apóstol usa otra expresión que es más fuerte, para dar a entender que los deseos de la carne tienen que ser echados a un lado de manera radical. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estos versículos se ofrece la clave para lograr el objetivo de hacer morir los deseos de la carne. Es por eso que en el versículo 5 solamente encontramos el imperativo haced morir. Pero vemos también como lo que se decía en Romanos 8:13, encontramos cómo esto puede ser factible por el Espíritu. O sea, si uno no se rinde a la vida del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, nos ayude a pelear la batalla en la cual nos permita a nosotros a vencer los anhelos y deseos de la carne, es la única manera que nosotros podemos estar desconectados de todo esto. También podemos observar la lista de vicios que hay que hacer para morir, y es muy parecida a lo que se enseña en Gálatas 5:19, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Todas esas cosas. ¿Y cuánta vigencia tiene para nuestros días este imperativo? Los versículos 8 y 9, Pablo continúa la lista, pero incluye otros que por regla general no son considerados groseros y tan escandalosos, pero igualmente son vicios de la carne que deben morir. 3 de ellos son actitudes interiores que terminan aflorando con prejuicios, entiéndase la ira, el enojo, la malicia. Otros 3 tienen que ver con el hablar blasfemia, palabras deshonestas y mentiras. Se pueden entonces afirmar que las 3 últimas son consecuencia de las 3 primeras. Es por eso que los colosenses posiblemente pensaban que eliminando de sus vidas los vicios asociados con la sexualidad y las falsas religiones podían permitir la ira y el enojo, la malicia y las malas palabras y la mentira. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo les indica que todo es igual de dañino. Es por eso que encontramos una situación que se sigue repitiendo. Cuanto hay que tener claro que se conforman porque se emborrachan, no fuman, no asisten a baile, no son infieles o son entiéndase, no tienen otra pareja en adición a su esposa, entiéndase, no tienen amantes, pero sin embargo se enojan con facilidad, se enfurecen, son irritantes, son iracundos, salen de apuros, utilizando la mentira, ofenden con lo que le dicen. Delante de Dios, tanto una cosa como la otra constituyen ser pecaminosas. Ahora la pregunta es: ¿por qué es para el apóstol inconcebible que el cristiano permita en su vida estos vicios? Porque al convertirse se despojó del hombre viejo. Se supone que el hombre nuevo no los conoce. Preguntamos: ¿podemos imaginarnos un árbol que acumule las hojas secas de varios años sin caerse de sus ramas, manteniéndose estas junto con las nuevas que brotan todos los años en primavera? De la misma manera debe ser inconcebible para que el cristiano que practique las cosas que antes hacía, porque esa voluntad murió al convertirse. Si analizamos los versículos 10 al 14, vemos la estructura del capítulo, que es bien interesante, porque vemos que Pablo empieza hablando de las cosas que hay que buscar, y luego habla acerca de las cosas que hay que eliminar. Luego entonces hasta el 17 habla nuevamente de las cosas que hay que buscar. En el 10 contiene una serie de asuntos importantes que hay que saber. 1. La nueva perspectiva en Cristo como la nueva vestidura que uno se pone. La vida cristiana no consiste en una especie de misterio,
de una sociedad secreta. Es algo constatable porque se evidencia externamente. Esta nueva identidad tiene la característica de renovarse constantemente, porque implica un proceso de crecimiento. Pero obsérvese que Pablo habla de renovación y no de deterioro. Él era consciente de que físicamente se experimenta un diario deterioro, pero mientras eso sucede, el hombre interior crece en perfeccionamiento. Por eso es que Pablo habló mucho de este constante crecimiento. El cristiano tiene el glorioso llamado de moverse de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo óptimo. La renovación es según la imagen de Dios. En la conversión hay una reacción a una restitución espiritual del hombre a su diseño original. Las virtudes espirituales, las facultades morales dañadas por el pecado son recuperadas al venir uno a los pies de Cristo. Esta renovación toma lugar acompañada de un conocimiento abarcador, profundo de las cosas de Dios. La misma idea encontramos en Romanos 12:2. Entiéndase, la transformación, la renovación constante va acompañada del conocimiento de las cosas de Dios. Vuestros corazones, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados, exhortados, cantando con gracia en vuestros corazones. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y es por eso que si analizamos cuidadosamente, como dice la Escritura, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Y acerca de la paz de Cristo, como Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. De manera que hay una paz que procede del Señor, que es muy diferente a la que ofrece el mundo. Cristo se refirió a ella como mi paz. El apóstol Pablo, una de las características del fruto del Espíritu es paz. Y en nuestro versículo se habla de la paz de Dios. De manera que la paz es algo que las tres personas de la Trinidad desean comunicar. Y esta paz debe gobernar en el corazón del creyente, que gobierne, en la cual esto significa que controle nuestra vida todo tiempo. Tenemos que ser agradecidos. Y esta misma exhortación la encontramos a través de las cartas paulinas, como dice el apóstol a los de Tesalónica, cuando lo dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús. Y este imperativo es de ser agradecidos. Y en primer lugar, el agradecimiento hacia los demás, en consecuencia el agradecimiento hacia Dios. La palabra de Cristo debe morar en vosotros en abundancia. Y es por eso que las palabras aquí, morar y abundancia, que significa hacer la residencia permanente y no de una manera ocasional. Abundancia indica una cantidad sin límite. Y la palabra de Dios no debe ser lo que se llama tema de ocasión en la vida del creyente, o no debe ser de carácter ocasional, sino algo que se introduce y que se aferra de manera permanente. Y también dice que seamos enseñados. Enseñar significa compartir información, una nueva, con lo que se llama la intención de que el alumno la aprenda. Y esta es una dimensión de la conducta cristiana que probablemente ha estado descuidado porque nos hemos habituado a ver la enseñanza como una función profesional que ocurre en el púlpito o en el aula. El cristiano debe estar dispuesto a ser enseñado y estar dispuesto a ser instruido para recibir una información espiritual. Debemos ser exhortados unos a otros.
Cuando la exhortación no se hace con sabiduría, es una regañada porque la intención es moldear nuestro carácter. Y Pablo no habla de regañar. Una de las palabras que se utiliza es exhortar, significa consolar, en la cual nos ayuda a nosotros a que podamos ser fortalecidos. También se habla de cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, en la cual significa producidos por el Espíritu o cánticos que pertenecen al orden espiritual. Algunos ven esto como himnos carismáticos entonados espontáneamente por inspiración del Espíritu Santo. Y todo lo hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Esto significa que no hay obra, no hay gesto, palabra, intención, propósito y motivación que tome lugar sin tener al Señor en mente. Eso constituye ser vida cristiana. Sabe, una vez que la persona se convierte, tiene la necesidad de cultivar el crecimiento de su vida espiritual. La manera de hacerlo es obedeciendo una serie de imperativos que tienen que ver con cosas que uno debe eliminar de su vida y otras que debe de procurar. Las cosas malas deben ser radicalmente rechazadas y las cosas buenas fervientemente procuradas. Estas cosas no se pueden combinar porque no se toleran entre ellas. Si uno permite las cosas de la carne, elimina automáticamente las del espíritu y viceversa. El orden de este estilo de vida es el siguiente: uno muere al yo y al mundo y al pecado por medio de la conversión. Después de morir, uno resucita a las cosas de Dios. Esto se ilustra por medio del bautismo en agua. Cuando uno es sumergido en el agua, simboliza su muerte al hombre viejo. Y cuando uno emerge, simboliza su novedad de vida. Por lo tanto, esta experiencia solamente toma lugar estando en íntima comunión con Cristo. Después que uno ha resucitado con Cristo, tiene la necesidad de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces tiene que poner su mente a las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Pero para que esto se logre, debe hacer morir lo que sea de la carne. Cosas escandalosas, groseras, como aquellas cosas que aparentemente no son tan escandalosas. También debe haber eliminación de los vicios, que debe buscar las cosas espirituales que proceden única y exclusivamente del Espíritu de Dios. Es importante, como el apóstol Pablo las enumeró, que eliminemos todas aquellas cosas de la carne y procuremos abrazar aquellas cosas del Espíritu que nos hacen crecer. La presencia del Señor está en nuestras vidas, por lo tanto, Él constituye que todas aquellas virtudes que Él ha de manifestar en nuestras vidas, Él quiere que se den en testimonio de la obra transformadora que Él ha hecho en vuestra vida en conducta. Bendiciones.